bendiga. Muy buenas tardes, noches. Dios les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos una vez más a este espacio, su espacio en Cristianismo Profundo, donde es una bendición para nosotros, hermanos, tener la bendición y el privilegio de poder compartir con ustedes acerca de la palabra de Dios. También, hermanos, queremos hacerles conocer que están en nuestras oraciones, que estamos orando porque sabemos o hemos escuchado a través de las redes sociales que los contagios están a la alza en el país. Sí. De hecho, hemos conocido que varios de nuestros hermanos han estado enfermos, pero gracias a Dios están bien. Y es nuestra oración que usted y los suyos se encuentren con bien. Pero también en nuestra oración está que usted sea edificado, sea confrontado, ¿por qué no?, por la palabra de Dios. Y pues este espacio tiene ese propósito, ¿no? Y vamos a comenzar en esta tarde con nuestra lección. Y pues vamos a encomendarnos en las manos de nuestro Señor para comenzar. Vamos a orar en esta tarde. Dios, te agradecemos y te pedimos, Señor, en esta tarde de tu guianza, de tu dirección, Señor, y te damos gracias, Padre, por este día que nos has permitido la vida, Señor, y el poder realizar nuestras actividades y llegar hasta esta hora del día, Señor. Te pedimos, Padre, por cada uno de nuestros hermanos que están viendo este video, Señor, que puedan abrir su corazón, Señor, a tu palabra, Señor, y también, Señor, que puedan atesorarlo, Señor, y ponerlo en práctica en sus vidas, Señor, en cada uno de su diario vivir, Señor. Te pedimos, Dios, en esta tarde, Señor, que nos hables a través de esta lección, Señor, y que no permitas que el enemigo robe, Señor, lo que podamos aprender en esta tarde, Señor. Permítenos enfocarnos, Señor, en esta tarde, en lo que tú quieres hablar en nuestra vida, Señor, y te pedimos que nos bendigas en esta tarde. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Qué bendición estar juntos esta tarde y sean todos ustedes bienvenidos a nuestro espacio, Cristianismo Profundo. Queremos dar la bienvenida, hermanos, también a hermanos de nuestra iglesia hermana en Guerrero Negro, que también nos están siguiendo. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Y también queremos dar la bienvenida a hermanos de Mexicali, de nuestra iglesia hermana que está ahí en la colonia El Porvenir. También bienvenidos, hermanos. Este espacio es para nuestra edificación. Amén. Y ahorita estamos viendo la lección 2 de un montón de lecciones que tenemos programadas para este bloque. Estamos hablando de señorío y obediencia. Entonces, no olviden, hermanos, que estuvieron la semana pasada y la antepasada, que comenzamos en Lucas 6, 46 al 48, que dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Esto pasa a todo aquel que toma a Jesús como el Señor de su vida y le obedece. Y explicábamos la semana pasada, simplemente, hermanos, recordando algunos pasajes de la Escritura, que Jesús es Señor. Si es Señor suyo o no lo es, Él sigue siendo Señor. Entonces, hermanos, esta tarde vamos a hablar, es muy importante, el tema que traemos hoy para tratar en esta misma línea, que se llama la puerta estrecha, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña, hermanos, que somos salvos por la gracia de Dios, no por nuestras buenas obras. No podemos ganarnos la vida eterna con nuestro buen comportamiento. Debemos recibir el regalo de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando la verdadera salvación ocurre en nosotros, entonces, hermanos, la evidencia de que nuestra vida ha sido cambiada debe ser obvia, debe verse. Y a esto estamos hablando aquí ya de la obediencia. Así es. ¿Verdad? Tiene que ser obvio. Y entonces vamos a estudiar hoy, hermanos, Mateo capítulo 7,
versículos 13 al 20. Y aquí descubriremos lo que Jesús dijo sobre lo que significa ser un verdadero seguidor de Jesús. Mateo capítulo 7, 13 al 20 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol que da buen fruto, así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da fruto malo. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y vamos a hablar de eso esta tarde, a ver qué nos enseña la palabra en relación a nuestra obediencia y a la evidencia de que hemos tenido un encuentro con el Señor. Amén. Ok, así es que vamos a comenzar, jovenazos. Bueno, la primera pregunta que encontramos en esta lección es: ¿qué dice Jesús acerca de la entrada al reino de Dios? Y la respuesta la podemos encontrar en los versículos 13 y 14, que dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La puerta estrecha y la puerta ancha representan definitivamente dos vías. Tanto la puerta estrecha como la ancha se ofrecen como vías para llegar al reino de Dios. Y a nosotros como humanos, hermanos, nos toca decidir entre estas dos vías. La puerta estrecha representa nuestra fe únicamente puesta en Jesucristo y nuestra obediencia a su señorío. Esta representa la salvación según Dios lo dispuso, y sin duda alguna, hermanos, nos conduce a la vida eterna. Por lo contrario, la puerta ancha representa toda práctica de religión, toda búsqueda de salvación por medio de nuestras obras o nuestra autojustificación, sin una vía concreta, sin un camino concreto. Y sin duda alguna el resultado de tomar la vía ancha o la puerta ancha es que ésta nos conduce a la perdición y no al cielo. Así es. Lo interesante de que leemos, hermanos, en este pasaje es que la puerta estrecha, la puerta ancha, dice el final del versículo 13, muchos son los que entran por ella, y la puerta angosta y el camino angosto, pocos son los que la hallan. Y desgraciadamente vemos esta respuesta y esta reacción de la humanidad ante la oferta de Jesús de querer ser el Salvador y el Señor de la vida. Así es. Podemos entender o se sobreentiende en este pasaje que dice que solamente hay un camino que lleva a la vida. Sí. Pues se sobreentiende, hermanos, que hay millones de caminos que llevan a la perdición, que llevan a la muerte. Y también señala que la puerta es estrecha. Como bien decía el pastor, esto quiere decir que no es fácil entrar por ella, ¿no? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el único medio de salvación, ya lo hemos dicho y lo hemos explicado muchísimas veces. Pero al mismo tiempo,
no esconde que seguirlo no es cosa fácil. Tienes que estar dispuesto a dejarlo todo por seguirlo a Él. Ya la semana pasada hablábamos acerca del señorío de Cristo. Y vemos varios ejemplos en la palabra de Dios de esto, pastor. Sí. Vemos, por ejemplo, a un joven rico que Jesús le dice: anda, ve y vende todo lo que tienes y sígueme. Deshazte de todo lo que tienes y sígueme. Le dice a otro: deja que los muertos entierren a sus muertos y sígueme. A los discípulos que estaban en su barca, a otro que era publicano, les dijo que dejaran sus ocupaciones y sígueme. Es decir, si tú no estás dispuesto a morir por ti y vivir para Cristo, estás caminando por un camino ancho y espacioso hacia tu perdición. Que te da todas las comodidades de la vida. Sí, O sea, tenemos que entenderlo de esa manera. así es. Porque entender el camino angosto, muy a menudo, Yoba, como bien lo estás mencionando, enfatiza dificultades. Sí. Las dificultades de seguir al Señor. Y si bien, hermanos, la salvación es gratuita, es un don de Dios, pero no es algo sencillo y tan simple nada más de mencionar. Se necesita el conocimiento de la verdad, se necesita arrepentimiento, y eso quiere decir, me doy media vuelta y dejo de hacer las cosas que me satisfacen para entrar por el camino angosto. Se necesita sumisión a Cristo como el Señor de nuestra vida, y también el deseo de obedecer la voluntad del Padre a través de su palabra. Aquí está, hermanos, válgame la expresión, hermanos, la complejidad de tomar esta decisión, pero sin duda alguna el resultado es el camino a la vida eterna. ¿Cómo ves, hermano? Interesante. Eso es todo. Esperábamos ese interesante. No, estaba, mientras ellos hablaban, estaba pensando en visualizar exactamente así como lo menciona el versículo que leímos, la puerta estrecha, ¿no? Hay un versículo en Lucas 11:9 que dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. La puerta de la salvación está abierta para todo aquel que quiera. Es necesario tocarla para que sea abierta, ¿no? Pero también me acordé de otro versículo que está en Isaías 55:6 que dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Va a llegar el día en que esa puerta se va a cerrar y no va a haber más oportunidad de salvación. La oportunidad está ahí, hay que tocar la puerta. El Señor quiere tener comunicación y relación con nosotros, pero Él no nos va a obligar a hacerlo. Es necesario que nosotros toquemos la puerta para que se nos abra la puerta. Entonces, decía la pregunta que dijimos, ¿no? ¿Qué dice Jesús acerca de la entrada al reino de Dios? Pues es una puerta que puede ser tocada y puede ser abierta para todo aquel que quiera. No es para el que suena bonito o para el que dice: sí, pues me interesa, pero después pues me salgo por la puerta, ¿no? Entro y salgo. No, es entrar y disfrutar. Es difícil, sí, porque la Biblia menciona que es una puerta pequeña, una puerta estrecha, donde es difícil caminar. Y yo lo mencionaba muy bien, ¿no? De que hay caminos que nos llevan a la perdición, y hay una frase muy famosa, ¿no? Que dicen: todos los caminos llevan a Roma. Entonces todos los caminos llevan a la perdición, pero hay un camino estrecho que lleva a la salvación, y es de lo que estamos hablando ahorita en esta tarde. Entonces podríamos decir, muy para resumir ese comentario que estás haciendo muy atinadamente, hoy es el día de salvación. Toque la puerta. Hoy puede tocar la puerta y se le va a abrir un franco camino para llegar a la vida eterna. Y Dios no es como mi mamá, a mi mamá si toca la puerta, pues no escucha, dice que no hay nadie, ¿no? Entonces no, Dios sí toca la puerta, Él mismo abre la puerta y los atiende. Sí, no podía. Ahorita que estabas compartiendo acerca de eso, se vino a mi mente el pasaje o la historia de Noé, de cómo mientras que la puerta estaba abierta había posibilidad de salvación. Sí. Pero cuando la puerta se cerró, cuando Dios la cerró,
ya nada ni nadie Se le va a cerró toda oportunidad. Toda oportunidad de salvación se cerró. Y creo que se acomoda a lo que vivimos ahora, ¿no? Cuando menciona yo lo del arca de Noé, cuando las puertas estaban abiertas la gente se burlaba de él, ¿no? Decía, estás loco, ¿cómo va a llover? No se ven ni nubes, ¿no? Pero cuando se cerró, le suplicaban, le gritaban para que les abriera y dice, yo no cerré la puerta, yo no puedo abrir algo que no cerré. Entonces es lo mismo ahorita, la puerta está abierta y hay mucha gente que se burla, ¿no? Piensan que pues ay, los aleluyas te lavan el cerebro, te lavan el coco, te ponen reglas, ¿no? Pero el momento va a llegar en que se va a cerrar la puerta y esperemos que no seamos como esas personas que se quedaron con la puerta cerrada. Bueno, muy desgraciadamente hay muchas personas, como tú dices, se burlan, pero solamente se burlan de la religión, Sí. porque no pueden burlarse de Dios ni de su palabra. Pero Él sigue con sus brazos de misericordia abiertos para todos nosotros. Es más, si quieres te canto la historia esa de... Ábrenos, Noé. ¿Usted sí se la sabe, hermano? Bueno, la siguiente pregunta... Abre. Bueno, vamos a continuar y luego cantamos. La siguiente pregunta dice, ¿cómo podemos darnos cuenta quién es un verdadero seguidor de Jesús y quién no? Está buena esta. Está buena esta pregunta. La referencia la encontramos en el versículo 16 de Mateo 7, que dice... Aunque sí dice 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Tengo aquí otra versión que dice: ustedes los reconocerán por la clase de fruto que den. El bien no viene de la gente mala, así como las uvas no se recogen de los espinos, ni los higos se recogen de los cardos. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de un seguidor de Cristo? Pues obviamente por los frutos que da, ¿no? El testimonio, vamos a resumirlo así, ¿no? El testimonio. Me he encontrado con personas que, bueno, nosotros conocemos a una persona y lo mencionamos en unos estudios pasados, que decía que no podía dejar de vestirse de esa manera porque quería llegarles a esas personas, ¿no? Y pues nosotros como cristianos, como creyentes decíamos, no, pues es que ese no es un fruto de un cristiano, ¿no? Exacto. Si eres cristiano, obviamente tu manera de vestir, de hablar, de ser cambia. Sí. Es difícil, sí, pero no te excusas en la frase de es que es bien difícil dejar eso. O sea, si en realidad quieres cambiar, lo haces. Si en realidad quieres ser una nueva persona, como dices, una nueva criatura, lo demuestras. Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta de quién es un verdadero seguidor de Jesús y quién no? Por los frutos, por el testimonio que da en cualquier área de su vida, ¿no? Sí, me encanta la sabiduría que Jesús destila, de alguna manera, por así decirlo, sí, a la hora de enseñar verdades tan profundas con ilustraciones tan sencillas que sí, cualquiera de nosotros podemos entender con facilidad, ¿no? Y la ilustración es clara, mis hermanos. Una persona redimida por la sangre de Cristo, como decía el pastor, tiene que ser claramente diferenciada de una persona que no ha sido redimida por la sangre de Cristo. Claramente. Tiene que ser visible, sí, para los demás, ¿no? Y algo que es bien importante es que no solamente hay que hacer buenas obras, sino que vamos a ir un poquito más allá, ¿no? Aún las intenciones o las motivaciones de dichas buenas obras son importantes para Dios. Sí. Porque una persona impía puede hacer buenas obras también. Una persona impía puede ser generosa, sí, una persona impía puede ayudar al necesitado. Una persona impía puede ser respetuosa, puede dirigirse a los demás con respeto. No sé, ¿no? Todo ese tipo de buenas obras. La gran diferencia reside en la intención. ¿Con qué intención hace esas buenas obras? Porque lo hacen con la intención de gloriarse a sí mismos, o lo hacen para callar sus culpas, o para obtener un beneficio, o para ser reconocidos por los demás. Y un hijo de Dios hace todo completamente para la honra y la gloria de Dios. Esa es la gran diferencia. O sea, no se trata simplemente de hacer buenas obras por hacerlas, sino con la intención o las motivaciones correctas también. Creo que, bueno, voy a decir.
Creo que se me viene, ahorita que dices esto de las intenciones, se me viene a la mente una persona que se dedica a la construcción, a un albañil. ¿Con qué intención hace una construcción, no? Si su interés está en el dinero, él dice, bueno, pues le pongo menos cemento a los castillos, a la mezcla, y pues lo que sobra me lo llevo a mi casa, ¿no? Y hace una construcción, digamos, buena, ¿no? O a medias. Según él. Según él. Pero no es la realidad. Ajá, pero si una persona dice, no, ¿sabes qué? Me esmero en mi trabajo, la verdad me gusta hacer mi trabajo bien, pues le pongo el cemento que tiene que llevar y dejo una estructura sólida, y obviamente pues el cliente va a decir, no, ¿sabes qué? Esta persona pues sí es recomendable, ¿no? Y también pensaba en el ejemplo de, si tienen la oportunidad, búsquenlo en internet, busquen el video que se llama El Ex Loco, porque se me viene a la mente que cómo nos damos cuenta de un vagabundo, una persona que vive en la calle, que renueva su vida. Pues si usted ve a una persona en la calle, lo ve sucio, con el cabello largo, a lo mejor hasta rastas tiene, todo lleno de mugre, negro, los brazos, la ropa rota, sucia. ¿Y cómo se da cuenta usted que esa persona cambia? Cuando lo ve bañadito, limpio, con el pelo corto, rasurado, bien vestido, y nos damos cuenta, esa persona se ve limpia, se ve diferente, algo pasó. Entonces es lo mismo en la vida cristiana. La frase, como dijo el pastor, es eso: algo pasó en esta persona que es una persona diferente. Entonces así nos damos cuenta de que una persona es seguidor de Cristo. Todo buen árbol, hermanos, produce buen fruto. El árbol malo produce frutos malos. Este principio es cierto, hermanos, es muy claro en el mundo natural, pero también lo es en el mundo espiritual. La vida y enseñanza de los que pretenden hablar de parte de Dios y que se dicen ser seguidores de Jesús, deberían ser puestas estas personas a prueba por la palabra de Dios, porque por sus frutos, por su testimonio, por su manera de ser, serán conocidas. Sí, desgraciadamente hemos tenido la experiencia tanto de escuchar de buenos testimonios como de malos testimonios, hablando precisamente de personas que predican a Cristo incluso. Tuvimos la oportunidad de alguna vez, esta experiencia muy la tiene muy presente, de compartir el evangelio en una cierta zona, pero el testimonio de un pastor de la zona era estorbo, era una barrera para la gente, porque no había congruencia con lo que él decía, con lo que hacía. Es correcto. Entonces, sí es bien importante, mis hermanos, que los frutos y lo que decimos ser, pues sean coherentes, ¿no? Es coherente. Y además, hermanos, los resultados finales vienen de Dios. ¿Qué sigue en lo que vamos a ver aquí? Sí, la siguiente pregunta dice, de acuerdo con Jesús, ¿cuál es el destino de aquellos que producen malos frutos? El versículo 19 dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y hay consecuencias. Literal, el destino de un pecador es el fuego. Lo menciona la escritura, ¿no? Entonces, literal, así como menciona aquí, el árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. La persona que no da fruto, pues es cortada y echada en el fuego. Fruto malo es una metáfora, hermanos, para describir un estilo de vida pecaminoso. Pecado es vivir sin ley. Pecado, hermanos, es vivir violando los mandamientos de Dios. Y entonces, hermanos, volvemos al principio de esta lección, el pasaje que leí de Lucas 6, 46 al 48. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Ahí está, hermanos, la gran diferencia. Entonces, por nuestros frutos somos conocidos. ¿Ok? ¿Cuál sigue, Jehová? La siguiente pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre aquellos que aman a Jesús y los que no aman a Jesús? Y tenemos como referencia el Evangelio de Juan capítulo 14, versículos 15 y 23 y 24, que dicen, si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama,
mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces es muy sencillo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre aquellos que aman a Jesús y los que no? Los que aman a Jesús obedecen su palabra, sus mandamientos, y los que no, pues la rechazan, la hacen a un lado, o incluso, como mencionábamos hace rato, se burlan de ella. Y aquí entra otra vez el fruto, hermanos. Aquel que dice ser seguidor de Jesús y someterse al señorío de Jesús, y que en respuesta a entender lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, hay una respuesta en amor al Señor. Y entonces, cierto es que tiene su costo seguir a Cristo, pero cuando uno comprende lo que Él hizo por nosotros, hay una expresión de amor que se refleja en obediencia a su palabra. ¿Verdad? Sí, hay un pasaje que dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Un verdadero hijo de Dios que ama a Dios vive para darle gloria y honra a Dios, y tiene cuidado de hacer lo que a Dios le agrada, y tiene cuidado de no hacer lo que a Dios no le agrada. Si aún a pesar de saberlo deliberadamente lo hace, lo practica, no sé qué. No ha tenido un encuentro con Jesús. Es claro, ¿no? No ha tenido un encuentro con Jesús, entonces no puede amar a quien no conoce. Sí. Esa es la realidad de las cosas. Entonces, por eso hace rato yo decía, hay muchas personas que se burlan de nosotros, aparentemente, pero no, se están burlando de la religión como resultado de personas que le han dicho ser religiosas del Evangelio, pero en realidad no lo son. Y su testimonio ha dado pie a que haya burla y mofa. Ellos dicen del Evangelio, pero no, simplemente de un estilo de vida religioso de personas que no han querido someter su vida a Cristo Jesús. Sí. Eso es lo que ha visto la gente, y por eso es que hay esa clase de mofa. Y también el proverbista dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y ahí es donde viene, hermanos, en esa decisión de nuestro corazón, viene el someternos al señorío de Cristo y a la obediencia a su palabra. Y como hemos venido insistiendo tanto esta tarde, nuestros frutos lo van a decir. Sí, y podemos ver en la palabra de Dios incluso historias tan maravillosas, tan lindas. Por ejemplo, la historia de Daniel, quien se somete a los principios, a la palabra de Dios en obediencia, aún a pesar de poner su vida en riesgo. Dios respalda su vida por dicha obediencia, y al final un rey impío termina glorificando a Dios por las obras de Daniel. Sí, sí, incluso él dice: las señales y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que yo las publique. Así es. Pero fue el resultado del testimonio de Daniel. O sea, él fue beneficiado por el testimonio de Daniel y dijo: Dios ha hecho algo conmigo, conviene que yo lo publique. Sí. Entonces ahí está la cosa. Y además, hermanos, el apóstol Pablo advierte de ciertas cosas que un seguidor de Cristo, de un seguidor que obedece a Cristo, no debe practicar. Entonces, ¿cómo vemos eso ahí? Bueno, la referencia la encontramos en Efesios capítulo 5, versículos 3 al 5, que dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombra entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. O sea, en pocas palabras, no debe de haber pecado. Híjole. Sí. Debe haber santidad entre los hijos de Dios. ¿A poco entre los cristianos hay avaricia? Bueno, si podemos desgajar este pasaje, a mí me gusta desgajarlo así. Desgájelo. En la congregación y hacer preguntas. Aquí nos limita mucho el tiempo. Pero cierto es, hermanos, que la lista enumerada aquí, ¿dijiste el pasaje, Moicas? ¿O nomás leíste? Efesios 5, 3 al 5. Efesios 5, del 3 al 5. Y también en Gálatas 5, 19 al 21. Está una lista exhaustiva ahí de cosas que no deben ser practicadas por un hijo de Dios, por alguien que está buscando una vida de santidad delante del Señor.
Eso es obediencia y sumisión al Señor. Me llama mucho la atención, pastor, que dice aquí, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros. Ajá. O sea, ni aún hablemos de ese tipo de cosas. De tal manera, de tal magnitud, es la santidad que tenemos que practicar los hijos de Dios. Tenemos que tener cuidado incluso con las cosas que vemos, que decimos y que escuchamos, por ejemplo, en nuestros tiempos libres, sí, o en nuestro tiempo de esparcimiento, de entretenimiento. Tenemos que tener cuidado qué es lo que escuchamos. Sí. Porque ni aún estas cosas tenemos que prestar oído, ¿no? No, y aparte también, pues, ¿qué pasaría, no? Con aquellos que practican tales cosas, y lo mencionó ahorita el pastor, ¿no? Ajá. En Gálatas 5, 19 al 21, sobre todo en el versículo 21 dice, ¿no? Menciona una lista igual, como dice el pastor, de cosas que no debemos de hacer, o más bien las obras de la carne, pero en el versículo 21 nos da la sentencia, ¿no? Y dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí está la diferencia. ¿Quieres saber qué cosas? Lea Gálatas 5, 19 al 21, y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entre las cosas que mencionan aquí, nosotros los seres humanos clasificamos por grandes y chiquitas, ofensivas y menos ofensivas. Ajá. Pero en la lista que pone aquí el apóstol Pablo está tanto el adulterio y la fornicación como las enemistades y los pleitos. Los celos. Los celos. Ajá. Uh-huh. Y entonces menciona aquí y cosas semejantes a estas. Es decir, que no están dando el fruto correcto. Dice la escritura al final, como bien leíamos ahí, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces tiene que haber un fruto. Resultado, hemos tomado la decisión, hermanos, de entrar por la puerta angosta y por el camino angosto. No nos vamos con el populacho por la puerta ancha y el camino espacioso. Y además hay una declaración más ahí, Jehová. Sí, ¿cuál es la razón por las que algunas personas viven en pecado y aún piensan que son cristianas? Exacto. Bueno, 1 Corintios 6, 9 al 10 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuál es la razón por la cual algunas personas viven en pecado y aún piensan que son cristianos? Pues es que no saben. Hay personas que no han querido entender, hermanos, que los injustos no heredarán el reino de Dios. Y luego aumenta la lista. Y todas estas personas, dice al final del versículo 10, no heredarán el reino de Dios. Pero hay muchas personas que lo ignoran, porque la ignorancia de estas cosas denota, hermanos, ignorancia de la palabra de Dios. Entonces, por eso es que hemos insistido, hermanos, y casi en todas nuestras reuniones insistimos en la importancia que tiene que nosotros tengamos comunión con Dios a través de la oración y del conocimiento de su palabra. Así es. Estas advertencias, hermanos, nos recuerdan que no somos nuevas personas simplemente en teoría, sino que somos llamados a vivir de una nueva manera. Como humanos, con seguridad que no seremos perfectos, hermanos, sin duda alguna. Pero por Cristo Jesús hemos emprendido una jornada que nos dirigirá a mayores victorias sobre el pecado y sobre la debilidad que previamente o que anteriormente dominaban nuestra vida. A este proceso, hermanos, en un estilo de vida de esta manera se le llama santificación. Y el apóstol Pablo dice maravillosamente en 1 Corintios capítulo 6 versículo 11, en la Nueva Versión Internacional, dice: y esto erais algunos de ustedes. Todo este tipo de prácticas ustedes las practicaban. Pero insiste el apóstol aquí, inspirado por el Espíritu Santo, y dice a la iglesia: pero ahora han sido lavados, han sido santificados, han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Gloria a Cristo, hermanos.
por el regalo de la salvación y por la oportunidad de entrar a través del arrepentimiento y la obediencia por el camino angosto que nos lleva a la vida eterna. ¿Algo más, Joa? No, pues ya lo ¿Algo más, usted. Moy? No. Amados hermanos, ¿aprende usted algo de esta lección esta noche? Entonces, le preguntaría yo, ¿cómo estaría dispuesto a aplicar esto que aprendió hoy en su diario vivir? Si tiene alguna pregunta, si tiene algún comentario, escríbanos ahí en el chat. Al final de este video usted va a encontrar 2 teléfonos ahí que usan WhatsApp. Puede también enviarnos a esos números. Póngale pausa cuando esté viendo el video y tome los números de ahí, y a cualquiera de esos números usted envíe una pregunta, y con todo gusto, hermanos, estaremos dispuestos para orar con usted y apoyarle en cualquier área que esté al alcance de nuestras manos. Deseamos que sea bendecido en su estrecha comunión con nuestro Padre Celestial. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre y Dios nuestro, te agradecemos en el nombre de Jesucristo por las verdades de tu palabra. Esta tarde, Señor, aprendemos que hay 2 caminos para seguir, uno angosto y uno ancho. Uno lleva a la vida eterna y otro lleva a la perdición. El resultado de caminar por el camino angosto es un fruto que glorifica tu nombre. Y la Biblia nos enseña, Jesús nos enseñó, que por el fruto somos conocidos. Y queremos ser conocidos ante todas las personas, Señor, para honra y gloria de tu nombre, como fieles y verdaderos seguidores de Jesucristo. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, a dar el testimonio que tenemos que dar, siendo luz en medio de este mundo cargado de tinieblas y de oscuridad. Bendice cada persona que nos está viendo este día. Si alguien está pasando por problemas y dificultades, muestra tu favor y tu misericordia. Señor, si alguien está pasando por enfermedad, rogamos en el nombre de Jesús, toque su cuerpo y sanes la enfermedad en el nombre de Cristo. Y rogamos, Padre Santo, tu bendición para todos nuestros oyentes en este día. A ti te damos honor y gloria, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Si el Señor nos presta la vida y la salud, hermanos, vamos a seguir hablando del señorío de Cristo y de cómo podemos relacionarnos con otras personas sometiéndonos al señorío de Cristo. Mientras tanto, amados hermanos, oramos en el nombre de Jesucristo que la paz del Señor esté en vuestras vidas, que esté en vuestros corazones, pero sobre todo, que esté en vuestros hogares. Que nuestro buen Dios continúe bendiciéndonos. Dios les bendiga.